Sean todos bienvenidos en esta mañana. Tome su Biblia por un momento y le invito a que me acompañe a la epístola del apóstol Santiago, capítulo 1. Epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Inclinemos nuestro rostro por un momento en esta mañana y demos inicio. Padre, te damos gracias en esta hora, una vez más en este día en el cual tu misericordia ha estado sobre nosotros. Un nuevo despertar, un nuevo amanecer, donde tu bondad ha estado manifiesta sobre nuestras vidas. Gracias. Gracias. Venimos a reverenciarte en esta mañana, venimos a adorarte, venimos a ponerte delante de ti, postrados para glorificar y magnificar tu nombre, y también ser enseñados y edificados por tu palabra, Señor, palabra que nos lleve a la obediencia y honrarte a ti así. Te pido que quites toda distracción de nuestras vidas, toda ansiedad, y tu Espíritu Santo venga e ilumine nuestro entendimiento en esta mañana. Que tu palabra arda en nuestros corazones también de paz, sea un refrigerio, exhorte, reprenda, pero también edifique y conforte. A ti oramos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a adorar por un momento. Estamos en la virtualidad. Muy buenos días, una vez más. Le damos gracias al Señor por permitirnos adorarle y exaltarle en esta mañana. Meditemos en la palabra del Señor en esta mañana. Seguiremos en la virtualidad en la medida en que las autoridades lo determinen, pero mantendremos nuestras conexiones en oración, en el estudio reflexivo de la palabra. Tuvimos un precioso tiempo de exaltación al Señor anoche. Después de la oración nos quedamos una hora más cantándole, alabándole, glorificándole. Creo que fue un bello tiempo. Acompáñeme a la epístola del apóstol Santiago. La dinámica de la vida se trata de autenticaciones, de certificaciones. Lo verdadero debe ser autenticado, debe ser certificado. Y la manera como Dios certifica nuestra lealtad a Él, el amor que le debemos a Él, la fe que ponemos en su precioso Hijo, es a través de las pruebas. Dios abruma nuestras vidas de pruebas, de circunstancias difíciles, adversas, para autenticar nuestra fe. En el capítulo 11 de la carta del apóstol, el que escribió la carta a los Hebreos, vaya conmigo rápidamente a Hebreos capítulo 11. Versículo 6.
El autor de la carta dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. El aspecto fundamental, básico, cardinal de la vida cristiana es la fe. Sin fe es imposible acercarnos a Él. Si nos buscamos es porque decimos que tenemos fe, pero la fe debe ser autenticada y mostrar si es una fe genuina o es una fe falsificada. Y esa es la pregunta en esta mañana. ¿Cómo va su fe? ¿Cómo va su fe? La fe se autentica, la verdadera fe del creyente, en diferentes circunstancias, aún en las circunstancias más abrumadoras. Vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios para que observe la fe de la iglesia de Macedonia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad. Una iglesia en una provincia empobrecida, una provincia que había sido arrasada por muchas guerras y en aquel tiempo era una provincia perjudicada bajo el peso imperial de la autoridad romana. Una iglesia en profunda pobreza. Y dice, en esa profunda prueba significa estar por debajo de los medios de subsistencia. A ese tipo más severo de privación económica. Lo que obliga a una persona pudiente a la mendicidad. Y a pesar de esas dificultades, su fe estaba siendo autenticada. Porque el gozo de la iglesia se elevó por encima del dolor con motivo de su devoción y amor al Señor. Y cuando uno dice ser creyente y profesa creer en Jesús, entonces Dios empieza a abrumarnos con las pruebas para autenticar nuestra fe. Siempre ha sido así. A lo largo de todas las escrituras ha sido así. Ahora, la presión de las pruebas nos lleva muchas veces a estados depresivos, a estados catatónicos en nuestra mente. La gran mayoría somos abrumados emocionalmente. Son las reacciones naturales a través de las pruebas. Vaya conmigo al libro de Job, por ejemplo, para que usted vea esto. Es tanta la severidad de la prueba que aún se renuncia, parece que se renunciara a las ganas de vivir. Capítulo 3 del libro de Job, versículo 1. Después abrió Job su boca y maldijo el día de su nacimiento. Y Job dijo, perezca el día en que yo nací y la noche que dijo, un varón ha sido concebido. Es tanta la presión de la prueba sobre la vida de Job, usted recordará, todas las desgracias y las tragedias que le sobrevinieron, que dice, ¿para qué nací? ¿Por qué ese día no se maldijo? ¿Para qué yo vi el día? ¿Para qué? ¿Para esto? ¿Para estar en esta condición abrumadora? Situaciones bastante complicadas, ¿verdad?
Profeta Jeremías, capítulo 20. Vaya conmigo al libro del profeta Jeremías en el capítulo 20. Jeremías, capítulo 20. Está con versículo 14. Versículo 2, lea conmigo, de Jeremías 20. Hizo azotar al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa del Señor. Ahora está pasando por una situación violenta en que está siendo ultrajado, mancillado el profeta, el hombre de Dios. Y es tanta la severidad de la prueba de ese momento que mire la declaración del profeta en el versículo 14. Capítulo 20 de Jeremías, versículo 14. Maldito el día en que nací, el día en que me dio a luz mi madre no sea bendito. Maldito el hombre que dio la noticia a mi padre diciendo, te ha nacido un hijo varón, haciéndolo muy feliz. Y uno dice, ¿cómo el hombre de Dios tiene estas expresiones? Claro, son los sentimientos y expresiones de un hombre que está bajo el sufrimiento. Aunque era proclamador del mensaje, está padeciendo el suplicio de las pruebas y es la reacción natural del ser humano. Segunda de Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 8. El apóstol Pablo, también un hombre sometido a pruebas y aflicciones. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia. Porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. El apóstol también, abrumado por las pruebas, aún había perdido la esperanza de seguir con vida. Las pruebas son devastadoras. Las pruebas quitan muchas veces la motivación de la vida. No hay ganas de pelear, no hay ganas de seguir. Muchos se aíslan, muchos procrastinan, muchos dicen no quiero hablar ahora, déjame solo. Cada mañana trae el deseo de permanecer en la cama durante días para no tener que enfrentar la realidad de la vida y de la prueba por la cual se pasa. Pero sabe, lo que quiero mostrarle en esta mañana es que las pruebas y las dificultades son la sonrisa oculta de Dios. Subraye eso. Las pruebas y las dificultades son la sonrisa oculta de Dios. Y el problema en la prueba es un problema de resistencia, no es un problema de escape. Por lo general oramos que Dios nos ayude a escapar de la prueba y Dios lo que dice es persevera, aguanta, resiste. Y usted debe de saber que Dios generalmente nos trae la temporada de pruebas. Así como hay una temporada de lluvia, hay unas temporadas de sol en Colombia,
Así también Dios permite una temporada de pruebas. Pero nunca la prueba estará más allá de nuestra capacidad de soportar. La dificultad y la prueba y la adversidad por la cual está pasando y que le está abrumando sobremanera y que tal vez te crea que no puede aguantar, si la puede aguantar. El que haya amanecido hoy y esté en pie y esté aquí, muestra que Dios le ha dado una capacidad para soportar esa prueba particular para su vida. Pero se necesita un poder divino omnipotente para que el cristiano se sostenga en medio de la prueba. Y la victoria en medio de la prueba, escúchame, es la obediencia al Señor. Ese es el elemento que nos ayuda a avanzar en medio de la prueba. Mucha obediencia consiste en esperar que Dios haga lo que necesitamos que Él haga cuando el tiempo parece muy lento. No es lo que yo quiero que Dios haga. Cada vez que las personas vienen buscando una orientación, siempre hago la misma pregunta: ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Muchas veces la respuesta es: quiero que Dios quite este dolor tan profundo, tan agudo. Quiero que Dios haga que esto desaparezca ya. La respuesta debería ser: yo quiero esperar en que Dios haga lo que deba hacer para trabajar en mi vida y lograr sus propósitos. Pero la manera en cómo uno maneja las pruebas y las dificultades es una indicación de la fe. Y los problemas que llegan a su vida y a mi vida hablarán de la realidad y de la autenticidad de su fe o la falta de ella en nuestras vidas. Por lo tanto, el propósito del apóstol Santiago en esta mañana frente al texto es darnos pruebas de una fe viva. Y lo primero que él habla es que la prueba de la prueba revelará si tu fe es una fe genuina y auténtica o tu fe es una imitación de la fe. En el Salmo 22, vaya conmigo, y es natural empezar por allí en esta mañana, porque es natural e inherente al ser humano estar siempre en problemas, siempre. Comúnmente siempre hacemos la pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Salmo 22. Escuche lo que dice David, versículo 11. Él dice: Dios, no estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien me ayude. Dice: Señor, siempre en mi vida hay angustia, siempre en mi vida hay pruebas, de manera que no permanezcas lejos de mí, Señor. Esa es la condición de la vida cristiana. Isaías capítulo 8, Dios hablando a través del profeta, vaya conmigo. Isaías capítulo 8. Versículo 22, hablando de juicio. Note la declaración del profeta Isaías. Después mirarán hacia la tierra y aquí, ¿qué hay? Cuando se mira a la tierra, ¿qué hay? Dice el profeta: tribulación, tinieblas, lobreguez y angustia. Eso es la dinámica de la vida. Así que quiero entender las expresiones del creyente cuando dice: ¿cómo te encuentras? Y dices: prosperado, bendecido y en victoria. Significa que su vida ha sido marcada por la prueba y que en ese momento está en prueba,
y está resistiendo para vencer la prueba. Eso es lo que significaría, debería significar esa expresión. Jesús mismo no pudo evitar los problemas. De hecho, fue lo que le dijo a sus discípulos. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 28. Lucas, capítulo 22, versículo 18. ¿Están conmigo? 22, 28. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Claro, la vida de Jesús también fue abrumada por las pruebas en su debilidad como hombre. Lo mismo el apóstol Pablo. Esperamos las pruebas. Esperamos problemas en nuestra familia, problemas con nuestros amigos. Esperamos problemas en nuestro trabajo, esperamos problemas en el matrimonio. Esperamos problemas y dificultades en el mundo económico. Esperamos que vengan las críticas. Esperamos que venga la aflicción enferma de enfermedad, de dolencia. Incluso esperamos que venga la aflicción dolorosa a nuestras vidas en forma de la muerte y golpea a nuestros seres queridos y a personas cercanas a nosotros mismos. El problema viene de la persecución, el problema viene de la difamación, de los que hablan a nuestras espaldas, de los creyentes, de los amigos que difaman de nosotros. Y créeme, así es la vida. Y si crees que eres el único que está pasando por eso, no has estado mirando a tu alrededor últimamente, porque todo el mundo está en la misma situación. Ahora, Santiago dice que en efecto, si un cristiano es genuino, tienen que aparecer los problemas. Si mi fe en Dios solamente es buena cuando las cosas van súper bien, entonces ¿de qué sirve la fe? Pero una prueba legítima de la autenticidad de la fe es ver cómo se encuentra en problemas. Ahora permítame dejarle aquí que reflexione por un momento. Nos detengamos en un momento. ¿Cuáles son sus reacciones frente a las dificultades? Hablemos del día de ayer. Ayer tuvo dificultades, tal vez tuvo un día pesado. ¿Cómo reaccionó? ¿Escapó? ¿Se aisló? ¿Tomó el camino de la autocompasión y la autoconmiseración? Creo que Santiago nos va a decir la razón por las cuales Dios permite que seamos abrumados por las pruebas. Vuelva conmigo a la carta del apóstol Santiago en esta mañana. Capítulo 1. Cuando no reaccionamos adecuadamente, como dice la Escritura que se deben reaccionar con la madurez del pensamiento bíblico ante las pruebas, significa que nuestra fe necesita madurar un poco más. Y aquí quisiera también dejar un pensamiento de prudencia, de cuidado, porque tal vez somos ligeros de juzgar y señalar a las otras personas cuando están en pruebas y dificultades, arguyendo a esos pecados. Debemos ser cuidadosos respecto a eso porque nosotros no somos omniscientes. Cada circunstancia particular, ya sea que está en pecado o no, todo está bajo el control soberano de Dios y obedece a sus propósitos. Santiago capítulo 1, versículo 2. Observe el versículo 2 por un momento. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas.
diversas, poikilos, es la palabra que se denota ahí. Una palabra que denota multicolor, abigarrado, variedad. No se trata de enfatizar el número de pruebas, sino la diversidad de los problemas. Multicolor es la prueba, es la palabra. Pruebas en diferentes colores, tonos, tamaños y variedades. Problemas provenientes, nuevamente lo digo, de la familia, de nuestros parientes, del matrimonio, áreas de decepción, de traición, de frustración, lo que sea. Y cada problema que llega a tu vida, y cada prueba que llega a tu vida, ya sea pequeña o ya sea grande, se convierte entonces en una prueba de tu fe. O la pruebas o fracasas. Y Santiago dice cuál es el propósito, nuevamente, versículo 3 del capítulo 1. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, en primer lugar, las pruebas y las aflicciones nuevamente, es para probar nuestra fe. Y si perseveras a través de las pruebas como un patrón de vida, si perseveras a través del sufrimiento como un patrón de vida, nunca abandonarás tu confianza en Dios. Entonces Dios demuestra que tú tienes una fe genuina. Y como tienes una fe genuina, entonces puedes agradar a Dios. ¿Qué hace la prueba? Quema la imitación de la fe. La verdadera fe es autenticada en el horno de la aflicción. La prueba de la fe verdadera le causa a uno dolor, le causa a uno insuficiencia, le causa a uno debilidad. Y eso lo obliga a que uno vaya y se arroje a las fuerzas de Dios. De modo que la angustia o la aflicción se convierte en la primera prueba de Santiago para la fe viva. Y con esto, a manera de introducción, bajemos al versículo 11. Primera de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor le ha prometido a los que le aman. Y Santiago allí nos da una declaración de bienaventuranza para aquel que pasa la prueba. Significa una persona dichosa, satisfecha, feliz. Significa estar lleno de una alegría interior, de una realización interior, un estado del alma en éxtasis, un estado de alegría. Ese es el estado de aquellos que soportan la prueba. De hecho, más adelante lo dice, vaya conmigo al capítulo 5, versículo 11 de Santiago. Note lo que dice. Mirad que tenemos por bienaventurado a los que sufrieron. Otra vez, por dichosos, felices, un regocijo interior todo aquel que sufre. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Solos aquellos que permanecen y prevalecen y soportan la prueba y la aflicción son los que comprenden y entienden lo que es la misericordia y la bondad del Señor, y eso trae una alegría y un gozo indestructible dentro del corazón. ¿Quieres conocer a las personas verdaderamente felices? No las que tienen bienes, no son las que tienen yates, los que pasan de vacaciones, no. ¿Quieres conocer a las personas verdaderamente felices? Siéntate y charla con uno cuyo carácter ha sido forjado en las pruebas. Mirará y te contará
de sus aflicciones, desde la niñez, la juventud, y siempre encontrarás una sonrisa en sus labios. Esa es la perspectiva de la vida cristiana. Ahora bien, esta no es la felicidad debido a la libertad de la prueba, debido a la ausencia de dificultades en la vida. No, esta es la felicidad debido a la victoria sobre las pruebas. Esa es la gran diferencia. No es esa felicidad banal, trivial, superficial, de alguien que nunca ha conocido el conflicto. Es la alegría de alguien que luchó y ganó. Es la alegría de alguien que batalló y venció. Esa no es la alegría del espectador, de que se sienta en las gradas a ver el espectáculo de la vida. No. Es la vida del participante en la vida, involucrado en las aflicciones de la vida. Y está feliz, satisfecho, realizado en su estado interior de alegría, porque ese hombre y esa mujer ha soportado las pruebas. Hay 3 palabras claves ahí en el versículo 12. Nótelo. Vuelva conmigo a Santiago. De manera que en esta mañana no es tiempo de quejas, es tiempo de abrazar la prueba y la aflicción. Ya te dije, eso es lo que te lleva a la verdadera felicidad. Cada vez que puedo mirar atrás y ver las aflicciones y el dolor por lo cual Dios nos ha permitido pasar, me siento en el presente, reflexiono y mi corazón estalla en júbilo a mi Señor por la victoria que me dio cuando entonces estaba en esas dificultades. Santiago capítulo 1, versículo 12. Tres palabras importantes ahí. Bienaventurado el hombre que persevera, número 1, estoy leyendo la versión de las Américas. Número 2, bajo la prueba, perseverar, prueba, porque una vez que ha sido aprobado, 3 palabras importantes, perseverar, prueba y ser aprobado. Bienaventurado es ese hombre que persevera. No significa, apreté los dientes, aguanté la respiración. No, eso no significa soportar. Soportar no es una resistencia pasiva. No es una supervivencia pasiva. Pero ¿qué más hago, pastor? Si esta fue la vida que me tocó, una expresión lastimera de autoconmiseración. No. ¿Y qué es lo que está diciendo entonces el apóstol Santiago? Santiago dice, mira, la persona que dice ser cristiana y que pasa por pruebas y sale vencedor, es la persona que nunca abandona su fe. Es la persona que nunca abandona su devoción a Dios. Eso demuestra que es un cristiano genuino. Y esa persona recibirá la corona de la vida, esto es, aquellos que aman al Señor. Significa que hay gente que viene, tú los has visto, yo los he visto, vienen a la iglesia, profesan a Cristo, se bautizan, pero los problemas y las dificultades, como sea muerte, pecado, ruptura matrimonial, llegan y se van. Quiero decir, se han ido y es posible que nunca más regresen. Y Santiago llama que los que perseveran, mira en el versículo 12, ¿quiénes son los que perseveran? Aquel que persevera recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. ¿Quiénes son los que perseveran? Pues aquellos que genuinamente aman al Señor Jesucristo. La perseverancia en la prueba y en la aflicción se trata de mantener una relación de amor con el Señor Jesucristo. El cristiano genuino es quien mantiene una
relación continua con Dios, no importa cuál sea el estado y la condición de la vida. Los cristianos genuinos son los que se aferran a Dios en virtud del amor, no importa la prueba. Y eso demostrará si su fe es genuina. Y si pasamos la prueba aferrándonos al Señor, aunque haya momentos de lucha y momentos de duda y momentos de debilidad, nuestra fe no se destruye ni se elimina. Nos aferramos a Él porque le amamos. Y si ese es el caso, entonces seremos bendecidos. Ahora, para resumir esta idea en esta mañana, permítame sugerirle que el propósito de la prueba es doble en esta mañana. Número uno, las pruebas no vienen al azar, ya debes saberlo. Recuerde que las pruebas es la sonrisa oculta de Dios. Hay un propósito detrás de ahí. Número uno, está ahí en el versículo 12. Vaya conmigo. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, o en la Reina Valera dice una vez que ha sido juzgado. ¿Cuál es el propósito de la prueba? Número uno, exponer la calidad de su fe. Si quiere, colóquelo en primera persona. La aflicción que estoy atravesando, sea cual sea, el nombre que usted quiera ponerle, la realidad de su lucha y de sus problemas, es para exponer la calidad de su fe. ¿Crees en Dios? Claro que creo en Dios. ¿Tienes devoción a Jesús? Por supuesto que tengo devoción a Jesús. Entonces el Padre dice, vamos a exponer la calidad de tu fe, a ver si es genuina. Y lo que está haciendo Dios en este preciso momento, escúcheme, en medio de la aflicción que tal vez usted en esta mañana está experimentando, del dolor, de la afrenta, de la vergüenza, del desprecio, de la traición, de la ruptura, de la quiebra económica, de la enfermedad que no hay solución, es que Dios te está haciendo pasar por el fuego, por así decirlo, para que puedas salir con la escoria quemada de tu vida y la verdadera fe resplandeciendo. Y aquellos que se aferran su confianza en Dios a través de las pruebas, aquellos cuya fe no cae aunque la prueba persista, demuestran tener una fe viva y activa. Hace aproximadamente 44, 45 años, nuestra familia pasó por una prueba abrumadora. En casa, mi hermano menor en ese entonces, de aproximadamente 3 años, se ahogó en casa. Al Señor, en su soberanía y en su poder, porque Él dio y Él quitó, lo llevó ese día. Una prueba que abrumó muchos a nuestra vida y nuestra fe se debilitó en ese entonces. Por un tiempo pareció que el norte se perdió. Pero como siempre, luego vino otro suceso terrible. No mucho tiempo, un tío muere en un accidente trágico. Uno podía decir, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pero otra vez, las misericordias de Dios siempre son nuevas cada mañana, siempre se despliegan. Hoy miramos atrás, miramos la fotografía que tenemos de mi hermano allí, un retrato, y podemos decir gracias, oh Dios, gracias, porque en medio de tan grande prueba y aflicción tú sostuviste nuestras vidas, Señor, gracias. Gracias.
Y a pesar de que hay recuerdos, nuestro corazón está tranquilo, está sano y solamente gratitud a ti. Gratitud a ti. Era Dios refinando nuestra fe, ¿sabe? Y eso pasa en nuestras vidas. A pesar del quebranto, a pesar del dolor, está ahí trabajando. Trabajando para que nuestra fe sea auténtica, genuina y verdadera, que honre a nuestro Señor Jesucristo. Así que si en esta mañana, tu corazón está abrumado allí, no mires a las personas que te están causando dolor y aflicción, no. No tomes eso personal. Ni siquiera te martirices por tus propios errores. Lo hecho está y tienes que asumir consecuencias. Pero míralo como la mano amorosa de Dios purificando tu corazón. La mano de Dios allí, las manos del alfarero moldeándote, haciéndote más a la imagen de tu hijo, de su hijo. Abraza tu dolor, abraza tu aflicción en esta mañana y dile, oh Señor, gracias porque tú estás autenticando mi fe. Tú estás sacando la escoria, tú estás sacando los estorbos que me impiden amarte de manera genuina, que me impiden que tú seas el centro de mi corazón. Oh, sí, duele y quemas, Señor, pero purifícame, purifícame. Usted dirá, pastor, ¿y qué pasa cuando alguien no aguanta la prueba? Primera de Juan, vaya conmigo, porque también es el caso. Los que procrastinan, los que empiezan y no terminan. Primera de Juan, capítulo 2. Los que se alejan y nunca más vuelven. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, escuche lo que dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿Cuántas personas has conocido en la vida cristiana, en la iglesia, que vinieron por un tiempo y tuvieron alguna dificultad con otro creyente? Por cuestiones de opiniones, de carácter, de egos. Hubo un fracaso. Tuvieron pequeños problemas en la vida. Vinieron, se bautizaron, hicieron profesiones de fe, sirvieron, pero no aguantaron la prueba. Lo que podemos decir hoy en día era que su fe no fue auténtica. Su vida no fue caracterizada por la obediencia. Porque el que sufre se queda a pesar de. Se queda. Permítame hacer aquí una pequeña digresión aquí. Para decir esto solamente un pequeño comentario. Que ser prudente en los procesos que se intervienen. Porque los hornos de la aflicción son particulares. Tú no puedes meterte en un horno de la aflicción cuyo horno de la aflicción fue diseñado específicamente para esa persona. Esos son los propósitos de Dios. Tú ni siquiera sabes por qué lo está haciendo pasar por ahí. Tú no lo sabes todo, no eres omnisciente. Aunque tengas don de discernimiento espíritu, no puedes saber nunca más que el Señor. El que lo sabe todo es
el Señor. ¿Qué podemos hacer? Acompañarlos en oración. No podemos hacer más. Porque es necesario que esa persona pase por allí. Bien, y hay un segundo propósito que quiero mencionar brevemente. En primer lugar, la prueba es para exponer la calidad de fe. Y en segundo lugar, la prueba es para fortalecer la fe. Recuerdo mis primeros comienzos de la vida cristiana, súper emocionado. Si soy rapidito y ligero, imagínate cuando estaba enamorado del Señor. No quería más sino hablar del Señor, de hablar del Señor. Mi fe estaba firme allí en el Señor. Pero como todo, mi fe debía ser fortalecida. No hay atajos en la madurez, en la vida cristiana, no hay atajos. Cuando todo parece que está fluyendo súper bien, parece que viene un freno en seco y Dios dice, hay que, número uno, autenticar tu fe. Y una vez que tu fe sea autenticada, luego entonces hay que fortalecerla. Pruebas, aflicción. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Vuelva a Santiago, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez, escuche, una vez que ha sido aprobado, entonces recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. No antes, después de. Primero, sello notarial celestial, que es el horno de la aflicción para autenticar la fe. Y luego esa fe tiene que ser fortalecida para otorgarle la recompensa. Lo prometido un día lo lograrás en la vida, ¿sabes? Lo lograrás en plenitud. Todavía estamos esperando la salvación completa. Todavía estamos esperando ser redimidos de estos cuerpos corruptos, llenos de dolor, sujetos a corrupción. La maldad en el mundo. Pero es un tiempo futuro. Y ese día, escúchame, ese día vas a recibir lo que es incorruptible, lo que es imperecedero. La corona. ¿Cuál corona? La vida eterna, ¿sabes? En la venida del Señor se nos conocerá la plenitud de la vida eterna. No te preocupes, escúchame, por favor, escúchame. Quiero apelar a la sensibilidad de tu corazón. No te preocupes si tu cuerpo se va desgastando. Ese cuerpo que se desgasta un día será un cuerpo glorificado y ya no habrá años, ni cáncer, ni artritis, ni leucemia, ni diabetes, ni coronavirus que pueda desgastar tu vida. Vivirás por siempre y para siempre en el gozo y en la dicha, en la presencia del Señor. Sé paciente. El Señor te llevará aún en las canas, dice, en sus brazos te cargará. Habrá una corona. Habrá una corona. Los griegos decían que era el estéfanos, una corona de laurel que se colocaba en el beba, en el tribunal, en las escalatinas de las calles de Corinto, donde hacían subir a los atletas vencedores y delante de una manifestación pública se les otorgaba la corona de la victoria. Y ese día tú puedes imaginar, y en esta mañana cierro mis ojos, caminando en las escalatinas celestiales, donde están los ángeles, millones de ángeles, de espectadores, esperándome con la corona de la vida y diciéndome, siervo fiel y vencedor, lo mismo espera para ti. Lo mismo. Habrá victoria, júbilo y celebración ese día en que tú estés recibiendo la corona de la vida. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8.
Escuche lo que está diciendo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. En el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman esa venida. Y ese yo creo que será el día más dichoso de la existencia. El día que tú puedas allí ver cómo los tuyos, tus amados también, que partieron con el Señor y se nos adelantaron, estarán junto a ti recibiendo las coronas de la vida, abrazados de nuevo juntos. Allí donde no habrá llanto, ni dolor, ni sufrimiento, solo gozo y alegría por siempre y para siempre. Bendito y alabado sea el Señor. Qué día esplendoroso nos espera. Qué día hermoso nos espera. Y esa es la vida eterna. Gloria, justicia. Y esas son las coronas que pertenecen a los cristianos, a los que perseveran. Apocalipsis capítulo 2, qué imagen esta. Mi corazón se emociona en este momento en la esperanza de anticipar y ver ese día. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 10. No temas lo que estáis por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Escúchame, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Oh, bendito sea el Señor. Y en esta mañana su palabra me dice, no importa lo que el enemigo pueda hacerme, lo que Satanás venga y haga a mi vida, no importa lo que hagan los críticos y las traiciones y el dolor que otros me inflijan, yo soportaré. Soportaré por el poder de tu Espíritu que se dispensa en mi vida y me sustenta. Porque un día, cuando venga el buen pastor, cuando venga el príncipe de los pastores, entonces de él recibiré la corona. Oh, alabado y bendito sea el Señor. Abrazo mi prueba y mi aflicción en esta mañana. Cada día me estás haciendo más como tú, mi Señor. Cada día a través de la aflicción, mi lealtad se reafirma a ti. Tú supervisas mi dolor, mi quebranto y mi aflicción. Por eso te alabo y te bendigo en esta mañana, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Ahora, la pregunta, por supuesto, surge inmediatamente en este punto después de haber examinado el versículo 2 y el versículo 12. Y la pregunta en esta mañana es, pastor, me agrada mucho mis hermanas de México que me dicen, pastor, díganos eso en la práctica, sí, en la práctica. ¿Cómo puede un cristiano soportar la prueba en la práctica? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cuál es la practicidad de la perseverancia? ¿Y qué es lo que Santiago quiere decirnos que es pragmático? Porque no es suficiente que esta mañana nos diga, pastor, persevera. ¿Y cómo persevero? Se requieren varias cosas. Anótalas rápidamente. Número 1, tener una actitud gozosa. En el versículo 2, si lo lees, dice, tener por sumo gozo. Número 1, actitud gozosa. Número 2, teniendo una mente comprensiva, una mente sobria. Sabiendo esto. Mansedumbre. No locura, viene la dificultad y salgo corriendo desbocado, ¿qué voy a hacer? No. Sabiendo esto que van a venir pruebas. Número 3, voluntad sumisa. Paciencia. Número 1, actitud gozosa.
Número 2, mente comprensiva. Número 3, voluntad sumisa. Número 4, un corazón creyente, no teniendo una fe vacilante como las olas del mar que van y vienen. No. Y luego, en el versículo 9 al 11, quinto, un espíritu humilde. Entonces, de manera práctica, la forma de pasar victoriosamente por la prueba es con una actitud gozosa, una mente comprensiva, es decir, percibe la realidad de la prueba y el propósito en ella. 3, una voluntad sumisa, aceptándola como de parte del Señor, sometiéndose y aprendiendo de lo que Dios quiere que aprendas. 4, un corazón de creyente que nunca vacila en la fe. Y 5, un espíritu humilde que está dispuesto a aceptar cualquier cosa. Así es como manejan la prueba. Apenas estamos empezando. ¿Quieres saber más de eso? Bueno, vas a tener que venir en las otras noches. Estas noches estaré hablando de eso. Te conectarás a las 9 de la noche y escucharás eso, estas maneras prácticas. Pero quisiera decirte que no vinieras solo, que trajeras a alguien más. Le dijeras, ven acá, tú que estás en aflicción y prueba, la palabra va a hablar de cómo manejamos las pruebas. Inclinémonos juntos en esta mañana en una reverencia de oración. Señor, te damos gracias en esta mañana una vez más. Padre, nuestros corazones están tan llenos de acción, de gracias y esperanzas al poder compartir de tu palabra. Te doy gracias en esta mañana, mi Señor, infinitamente gracias, porque nos has llevado a través de varias pruebas en la vida para probar nuestra fe, para probar la autenticidad y la fe nuestra si es genuina. De modo que, Padre, habiendo demostrado que nuestra fe es genuina, y habiendo pasado la prueba y habiendo demostrado que somos los que te amamos, manteniendo la obediencia a ti, entonces recibiremos bendición. Sí, esa bendición. La corona de la vida que nos das. La corona de la vida que has prometido a los que te pertenecen. Gracias por esa gran esperanza. Gracias porque no solo nos proteges con la fidelidad de tu pacto, sino que nos das fuerzas, energía, poder por tu espíritu para perseverar y luego disfrutar de la victoria que llega a aquellos que caminan contigo. Bendice nuestra semana. Que las pruebas y las aflicciones de esta semana resulten ser la fuente de nuestro mayor gozo, por amor a nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Que el Señor sustente sus vidas. Que en medio de la prueba puedas tener gozo sabiendo que se está autenticando tu prueba. Y una vez aprobada, vendrá la bendición. Y luego, un día, la corona de la vida. Que Dios te bendiga.